Nos acompaña aquí en el estudio 1 de Red Compañera Mundo. Él es abogado, pero también es escritor, es ensayista, incursionando en un género que a mí me parece muy interesante, que es el de la novela ensayo. Así apostó Editorial 3600 por El último presidente, la novela ensayo de Rolando Rojas. A ver, es decir, una novela ensayo se debe entender como un género definitivamente nuevo. Ha habido algunos otros autores en el mundo, pero Rolando sí lo hace en Bolivia. ¿Por qué? Porque él considera que parte de la realidad supera a la ficción. Y cuando la realidad supera a la ficción se consiguen resultados extraordinarios que nos llevan a pensar sobre qué Bolivia queremos, cómo queremos que esta Bolivia se desarrolle y quiénes son los actores llamados a gobernar esta Bolivia. Qué difícil me lo ha puesto Rolando. Su lectura es más fácil. Bueno, además, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por haber accedido a nuestra invitación. Que el análisis propio de la realidad. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Y en todo caso, atento a sus requerimientos para conversar sobre el último presidente. El último presidente. El último presidente nace de una serie de elucubraciones que usted hace acerca de los modelos políticos, ¿verdad? Porque esto es interesante, sobre todo de la democracia. Sí, y en realidad parte también de un análisis de la sociedad, sí, de sus estamentos, de sus clases, pero a partir de una orientación regida por la sensibilidad, que me parece algo que el accionar político ha subordinado, ha descalificado en realidad, para hacer que la gente sobreviva como puede. Usted llega a la conclusión de que el político acaba destruyendo la política. Claro, la clase política no ha hecho un reexamen de sus decisiones, de su orientación que debería tener, pero fundamentalmente de su posición respecto y a favor de la sociedad. Yo en el libro estoy declarando que más bien la clase política ha sido la constructora de un muro de separación entre la clase política, el Estado representado por ella, y la sociedad. Un muro infranqueable para la sociedad, que lo debemos reexaminar, que lo debemos repensar, digamos, porque el fundamento esencial de la organización política es la sociedad. ¿Qué es lo que nos ha acabado destruyendo como sociedad? El libro es extremadamente crítico en ese aspecto. Sí. En una destrucción, ¿no? Recientemente acabamos de hablar con Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos, y nos decía: Yacimientos, la empresa estatal más grande, está en ruinas, la han destruido. ¿Parte de esto se refleja en la sociedad, propiamente dicho? Sí, por supuesto. Y yo creo que, como el libro está cuestionando también bien profundamente, el ejercicio del poder es el que está totalmente desfigurado. ¿En qué sentido, Rolando? Perdone. En el sentido en que solo la clase política ejerce poder. La sociedad ya no ejerce ningún tipo de poder. Porque los políticos se la han arrebatado. Por supuesto, además, no olvidemos que el poder es un resultado también de la elaboración de la ley. La ley es la que determina cómo se ejerce el poder. Y si la ley es excluyente de la sociedad, pues la sociedad no tiene ninguna opción, ninguna posibilidad del ejercicio del poder. Entonces, el libro es un cuestionamiento importante a la impronta en la que está viviendo la sociedad respecto de no tener la posibilidad de ejercer poder. Y por eso está planteando formas, mecanismos, como para que ese ejercicio de poder sea real, sea verídico y sea ejercido por la propia sociedad. Claro. Porque la propia sociedad no necesita de conductores, sino más bien de posibilidad de ejercer poder. Y cuando tenga esa posibilidad, lo va a hacer bien. La sociedad siempre lo hace bien. La sociedad es la que logra todo el desarrollo en todos los países. Pero una sociedad orientada.
Y ahí es donde usted hace una incidencia muy especial, porque hay unos diálogos muy interesantes, ¿verdad? Sí, verdad. Del eterno aspirante a ser presidente, de aquel que ha ejercido la presidencia. Entonces hay una dialéctica muy interesante, y es donde se aprende, la dialéctica, ¿no? En el contrapunto es donde se aprende, en ese contrapunto intelectual. Y en un momento dado, Rolando Rojas, ¿qué es lo que hace? Establece un contrapunto muy interesante entre el poder establecido y el poder por establecerse, y cómo el Estado debería reformarse. Y no es que Rolando le haya pasado el último presidente a Rodrigo Paz, pero hay una reestructuración que usted plantea del Estado, hablando ya de comprimirlo y de luchar contra la burocracia. Y lógicamente el libro es anterior en su publicación y en su edición al Partido Demócrata Cristiano y al programa del Partido Demócrata Cristiano hoy. Sí. No hace 70 años, hoy. Ajá. Muy anterior. Sí, claro, por supuesto. En realidad... Muy interesante. Gracias. Bien, en realidad yo creo que la sociedad es también capaz de organizarse, institucionalizarse para el manejo de los servicios públicos. Correcto. Y como el talento también está en la sociedad, digamos, no va a tener problemas en encontrar los derroteros que nos permitan planificar el desarrollo de la sociedad también a largo plazo, sin las incidencias o más bien los vaivenes de las decisiones políticas, que de pronto cualquier plan a largo plazo lo pueden reconvertir, digamos, ¿no? Y crearle zozobra a la sociedad, crearle incertidumbre hacia el futuro. Y este es un tema que debemos superar. La política es el arte de saber manejar adecuadamente las incertidumbres, creando cortinas de humo para presentar posibles certidumbres sobre algo que se desconoce totalmente. Exactamente. De verdad, los políticos viven de eso, ¿no? De la venta permanente de humo. Sí, es verdad. Entonces, lo que el libro está planteando también, claro, es los espacios de poder en que deben desenvolverse la clase política y la sociedad entera. Pero son espacios de poder propios. Los políticos tienen que tener un espacio de ejercicio de poder respecto de la seguridad que deben brindarnos a todos y cada uno de los individuos, y territorialmente también. Claro. Ese es el ejercicio propiamente político. El otro espacio de poder está referido a la institucionalidad de la sociedad, para que la propia sociedad pueda manejar su economía, su destino, sus sueños, sus esperanzas. Quien lee por primera vez el último presidente puede tener la sensación de que estamos ante un alegato libertario, no liberal, libertario. Ajá. ¿Va por ahí? Sí, va por ahí, digamos, pero no precisamente encasillado en algo ya esquematizado. Yo más bien estoy propugnando en la obra o invitando en la obra a que de una vez debemos pensar seriamente en abandonar todo tipo de fundamentalismo, ¿no? Y ser más bien pacientes con la inspiración creadora que en la sociedad reside, vive, y que solo necesita, ¿cómo diría yo?, la paz interna de los miembros sociales, con sus problemas resueltos en el día a día, para que esa inspiración surja, para que el talento también surja, y para que organicemos la vida en sociedad de manera mucho más previsible que la de ahora. Rolando, ¿es la literatura un buen catalizador de este tipo de voluntades? Sí. Como expresión, ¿no? Sí, por supuesto que sí. En todo caso, yo creo que la literatura es una herramienta muy poderosa, muy fuerte, para poder hacer los planteamientos que se consideren importantes hacerlos, ¿no? En todo caso, para mí ha sido un ejercicio muy satisfactorio, digamos. Y potente, ¿no? Emocionalmente potente, intelectual sin duda, pero emocionalmente también, ¿no? Mucho.
y el amalgamar novela con ensayo me ha permitido usar mucha narrativa. La narrativa es emocional, la narrativa es, ¿no? Así es. Pero combinarla también con los postulados que surgen de un ensayo, digamos, que obviamente te permiten decir muchas cosas sin tanta atadura formal, o sea, formalista más bien, pero sí con mucho contenido de emocionalidad que hace más entendible cualquier planteamiento, digamos, ¿no? Ahora, se han establecido conexiones que necesariamente implican una continuidad en la obra. ¿Está ya pensando en una segunda parte o tal vez en otro texto o ampliar lo que ya he escrito? Ajá. Los proyectos, bueno, sí. Hablando de los proyectos. Viene un primer momento importante ahora que ha salido ya publicada El último presidente, sí, señor, respecto de la crítica que estoy empezando a recibir. Y esta crítica es importantísima para ver cómo vamos a construir si pudiese existir de pronto un segundo capítulo. Pero como afirmo también en la obra, este es un primer esbozo, este es un primer pensamiento fuerte, es una carta dirigida a la sociedad. Y yo sé que la sociedad, cuando vaya viendo los elementos que contiene la obra, tiene suficientes expertos que van a irla desarrollando también en función de profundizarla. Finalmente lo que he propuesto yo es un sueño transmitido a la sociedad para que la sociedad también sueñe. Claro, porque además el sueño, este sentimiento onírico, ¿no? de idealizar una sociedad, pensarla, ya viene de Platón, ¿no? Ya viene de la República de Platón. Ha habido ya varios pensadores, Hobbes, etcétera, etcétera, que siempre han tenido una receta para la sociedad. Yo entiendo que usted no pretende llegar a esos niveles, no. Pero lo hace desde la humildad, desde el conocimiento y sobre todo desde mucha lectura. Porque usted es un hombre lector por naturaleza. Sí, siempre me ha gustado mucho, digamos, porque en la lectura he encontrado cosas que normalmente en el cotidiano vivir no se las encuentran, o se las encuentran distorsionadas. En realidad es recomendable leer, porque leer te hace empático. Sí. Y eso es algo muy definitivamente importante. Entonces, al ser empático, puedes ver a la sociedad con otros ojos, como digo en la obra, con otro enfoque. Cierto. ¿No? Dejar de ver las cosas con el enfoque al que estamos habituados y acostumbrados, estatal, ¿no? Para pasar a un enfoque más bien de tipo societario. Por eso digo que usted tiene una idea, un ideal, más que una idea, libertario. Sí, obviamente siempre me ha parecido que la libertad es algo esencial, importantísimo en cualquier actividad de la vida, digamos, ¿no? Y en el manejo del Estado también, o sea, obviamente sí. Pero sin encasillarme mucho. No, ya ha dicho usted que es mejor no irse a los polos, sino quedarse en una zona intermedia, que no necesariamente es una zona de confort. No. Y la persona inquieta intelectualmente buscará esas zonas intermedias, pero no para sentarse y establecerse, sino para tomar distancia de los dos polos y saberlos estudiar en su justa medida. Exacto, y seguir escudriñando, porque hay mucho todavía que descubrir, que escudriñar, Claro. O sea, nada está definido. No, por supuesto. Más bien, lo mejor es que nada esté definido, Rolando. Exacto, ¿verdad? Sí. Aunque a través del dogmatismo, a través de pero es otra historia, las ideologías que pervierten. Nos han hecho creer que todo estuviera definido, pero nada está definido. Hay que escudriñar, hay que investigar, hay que descubrir. ¿Pasó usted de una ideología a otra o nunca la tuvo? Le pregunto, puede contestar o no hay problema, no es obligatorio. No he querido abrazar propiamente una ideología porque es limitante, ¿no? Sí. Además traba el pensamiento con libertad, digamos. Correcto. Y yo he sentido en todo el proceso escribiendo la novela que ha tenido
bastantes. ¿Cuánto tiempo la ha llevado? Como 4 o 5 años más o menos. La novela, 4 o 5 años. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, he sentido que he podido escribir en todo ese tiempo con mucha libertad, precisamente por no abrazar ningún tipo de corriente, digamos, ¿no? Y eso me ha favorecido harto porque he podido llegar a precisiones o a puntualizaciones que en otro caso, o cuidando ciertos... No, pero porque además usted es abogado sí. Y se nota que, digamos, que donde se siente usted más cómodo es en la reforma judicial. Sí. ¿Verdad? Sí, es donde sí, es su territorio. Sí, 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 obviamente, sí. Y tal vez en un aspecto un tanto crítico, algunos elementos económicos como que quedan un poquito dispersos en la novela, de la economía. Exacto. Desde mi punto de vista. Pero como lector, vuelvo a ratificar, sí. No como crítico, sino como lector. Pero vuelvo a ratificar que la novela misma Sí. va a generar opiniones De hecho. que definitivamente vayan, quién sabe, a profundizar los esbozos que se han hecho en materias como la económica, por ejemplo. Sin duda. Y la institucional también. Claro, sí, la administrativa sobre todo. La administrativa. ¿También usted piensa que el Estado es una tranca? ¿No? Ahora que está de moda, ¿no? Sí, no lo había visto así, pero de verdad, no lo había visto como lo dice el presidente. Como lo dice el tranca, presidente, digamos, claro, ¿no? Sí. claro. Pero de verdad... Bueno, también lo calificó Estado, de cloaca en algún momento. Claro, el Estado, desde el punto de vista del análisis que he seguido en la novela, no es más bien un facilitador, no es un apoyador de la gente. Sí. No, la gente hace el desarrollo, Sí. La gente está comprometida con el crecimiento, Cierto. con el mejoramiento, ¿no? Y el Estado no le ayuda. No. El Estado, en todo caso, más bien lo ve como sujeto de recaudación, digamos, ¿no? Sí. Y, es una buena forma de verlo. Ahora, los planteamientos de la novela son tan profundos que estoy imaginándome o soñando, por ejemplo, con que la propia Cancillería vire enormemente desde el punto de vista de qué debe hacer en el mundo la Cancillería, sino ayudarle a Facilitador. la producción. Facilitador. Exacto, Sí. y a la exportación Correcto. En el país, ¿no? Y obviamente estoy hablando del sector privado que debe empezar a exportar, no solo trabajar en el mercado interno. Pero sin el apoyo decidido del Estado, de la Cancillería, no es posible. Porque cuando uno se pone a exportar, por ejemplo, se encuentra con que los mercados en otros países están también copados, están dominados, entonces se necesita un apalancamiento tan fuerte como el Estado propio para que entre Estados se tomen acuerdos y obviamente los productores tengan toda la facilidad del mundo como para llegar también al mundo. Definitivamente. Entonces, en ese sentido, para mí el Estado, más que tranca, debe ser un impulsador, debe ser un Cambiemos facilitador. la tranca por el puente. ¿Le parece? Me gusta, sí, ¿Sí? me gusta. Y a mí me gusta Pero mucho. es un buen punto de partida, digamos, entender que el Estado no está haciendo por la gente, ¿no? Es un buen punto de partida. Y de ahí estamos llegando a un puente que de verdad se debe tender entre las inquietudes de los productores nacionales y las expectativas de los mercados internacionales. Tomando esto, me acuerdo de una frase memorable del presidente Kennedy de Estados Unidos, que dijo: no le preguntes al Estado lo que puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el Estado. Yo creo que eso resume perfectamente El último presidente, editado por 3600, un sello editorial muy entrañable. Un saludo a Willy Camacho. Rolando Rojas está ahí para usted. Esperemos que siga estando. Lo puede encontrar en librerías absolutamente. Y también creo que hay una versión digitalizada, ¿no? ¿Todavía no? Está todavía en eso. Bien, hay una versión, pero todavía no está. Todavía no está. Podría subirse a Amazon y ganar unos pesos ahí. Cuídese. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rolando, Ramón. encantado. Le agradezco muchísimo darme este pequeño espacio, digamos. Encantado. Porque obviamente mi intención de fondo es que la sociedad conozca. No, la intención de fondo de un escritor es que lo lean. Sí. Esa es la verdadera intención. Exacto. Gracias por haber Y estado. sé que el último presidente
les va a agradar, les va... Es que además Por lo tiene, menos, tiene humor, tiene ironía, tiene mucho sarcasmo, está Sí. escrito, está bien escrito. Sí, y muchas gracias por ello. Oh, encantado. Y creo que el último presidente también va a despertar curiosidad, va a Ahí. despertar la necesidad de ponernos a pensar. De replantearse muchas cosas. Sí,